Hola, ¿cómo están ustedes? Sean ustedes muy bienvenidos, pero sobre todo muy bienvenidas aquí a su emisión, que ya espero que a estas alturas ya sea la preferida en el mundo de Guadalupe Loaesa. Vamos a hablar sobre un tema que a todos nos concierne, un tema delicado, complejo, y que cada vez sentimos más amenazante, que tiene que ver con nuestros compatriotas. Y vamos a entrevistar con mucho gusto, le vamos a dar la bienvenida al licenciado Juan José Corrales. Él es el presidente de la iniciativa Migrante, nada menos que el presidente de la iniciativa Migrante. Y bueno, yo ayer, fíjese, licenciado, vi en la televisión que el problema de la migración se había cuadriplicado, yo sé, triplicado, en fin, que estaba cada vez más, pues cada vez más presente, como un problema que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con las relaciones Estados Unidos, Canadá, México, y que todos los mexicanos deberíamos de sensibilizarnos, porque nos parece como lejano o nos parece muy complicado, no puedo hacer nada, dicen, y sin embargo sí podemos hacer mucho. Desde luego informarnos, que es muy importante, ¿no creen, licenciado? Pero usted es presidente de una iniciativa migrante. ¿En qué consiste esta presidencia? Sí, antes que nada, Guadalupe, agradecerles, un honor estar en su programa, el poder compartir con usted y con su auditorio, desde luego, alguna información relacionada con el tema que usted ha descrito. Es usted una persona distinguida en el ámbito periodístico y como escritora en el país y más allá de nuestras fronteras, por lo que le reitero mi agradecimiento. El tema que tiene que ver con la migración es algo muy plural, muy complejo, que en el inicio de los tiempos de estos procesos se dio desde el siglo antepasado, con el tema de los braceros. Ahí comienza la migración, grupos establecidos de mexicanos junto con norteamericanos que vivían en Texas. Cuando se independiza Texas de México, se quedan ahí y bueno, todo esto va conformando un escenario que nos plantea el racismo, la discriminación. Se acordará de esa película que tuvo tanto éxito, se llamaba Gigante. Sí, cómo no. Y ahí aparecen familias mexicanas, y yo recuerdo lo que más me impresionó de la película es que algunos establecimientos que eran pues cantinas, estaba el desierto, en fin, decía no dogs no dogs and no Mexicans. Sí. Me impresionó muchísimo, ¿no? El problema xenofóbico es algo que desafortunadamente es inmanente al género humano. Así es. No solo es el caso de las y los mexicanos respecto a Estados Unidos. Hay que recordar en la Segunda Guerra Mundial la xenofobia en contra de los judíos, etcétera. Entonces, desafortunadamente tenemos ese rasgo muy lamentable. Pero que se ha acentuado, se ha incrementado. Y respecto a las próximas elecciones de Estados Unidos, bueno, las elecciones. Desde luego, para allá voy, Guadalupe. Para allá va. Gane quien gane, así nos va a ir. Nos representa un reto muy grave. Sí. México ha diversificado, o se ha diversificado en México el tema migratorio, porque ahora no solo somos un país expulsor de migrantes que buscan una mejor oportunidad de vida en otras latitudes, en otros países, como es el caso de Estados Unidos, que contiene el 97% de la diáspora mexicana. Son datos muy ilustrativos. Y México ahora está involucrado con temas alternos que incluso no se generan en nuestro país, en nuestro territorio,
no solo somos, como comentaba, un país expulsor de migrantes, sino ahora de tránsito de migrantes. Así es, por eso, de tránsito de Centro y Sudamérica, del Caribe e incluso de otros continentes llegan a México con la esperanza de cruzar la frontera y de formar parte de la sociedad estadounidense y sobre todo de su planta laboral. Hay algunos, se han establecido algunos mecanismos como país seguro de México para que esperen los migrantes a los que me he referido hace un momento en nuestro país mientras se resuelve su situación migratoria en Estados Unidos, provocando asentamientos que los hay aquí en Ciudad de México y a lo largo y ancho de la frontera mexicana con Estados Unidos, lo que le da un toque de énfasis a la manera en la que ven la migración en Estados Unidos, involucrándonos a nosotros como nacionales de México. Y como arma política de estos momentos. Sí, desde luego, somos un elemento discursivo dentro de lo que es el espectro político doméstico de los Estados Unidos. Una acechanza que hemos tenido antes incluso de la administración del señor Biden es la actitud xenofóbica y el lucro que hace Donald Trump relacionado con nosotros y la expectativa que tenemos de trabajar allá en Estados Unidos, que por cierto no está nada bien valorada porque la contribución de impuestos es altísima, miles de millones de dólares se genera para el Estado, para el Tesoro norteamericano, que nosotros aportamos, además del tema laboral, que si nosotros colapsaría los Estados Unidos. No, y luego, fíjese, estaba viendo este documental ayer, que se ha generado, por ejemplo, mucha corrupción respecto a la trata de blancas, respecto a los cobros que le hacen, ¿cómo se les llama? A los que ayudan a nuestros compatriotas a atravesar la frontera. En fin, se ha creado un problema social muy, muy preocupante. Sí, se ha generado, como usted dice, Guadalupe, una especie de ecosistema que tiene muchas facetas, que es una realidad. Evidentemente, el cruce ilegal de personas hacia Estados Unidos genera delincuencia entre la gama, digamos, de posibilidades de delinquir de algunos grupos, individuos, etcétera. Está el cruce ilegal hacia los Estados Unidos y parte del discurso del señor Trump, esperemos que no gane las elecciones. Que no gane las elecciones, porque el discurso de él y las acciones que puede emprender sí serían mucho más ácidas que las de la señora Harris. Donald Trump fomenta la xenofobia en contra de nosotros. Divide, pero él le saca mucho provecho para su público elector, que le encanta el tema como él lo plantea y las acciones que incluso él piensa emprender en el futuro, si es que llegara, esperemos que no, a la presidencia de su país. Se quedó un poco corto en la administración anterior que encabezó con el tema de los muros, etcétera. Sí, pero digamos, no fue hasta sus últimas consecuencias. Así es. ¿No? De hecho, hay que recordar que el señor Obama deportó o retornó más mexicanos en su administración que el propio Donald Trump. Así es. ¿No? Eso es también muy llamativo, porque estamos hablando de un demócrata y de un republicano. Así es. Entonces, y luego tenemos la idea de que hasta fisonómicamente Obama es más asertivo, su discurso es menos agresivo, pero en acciones sí podemos notar una diferencia entre uno y otro. Entonces, el discurso del señor Trump va a ser muy agresivo, y las acciones que va a emprender también esperamos que lo sean. De las cosas que él hizo, de las acciones que él emprendió nocivas para nuestra comunidad en Estados Unidos, hay algunas notables en las que trabajamos, ya le voy a comentar. Sí, eso es bien importante. ¿En qué consiste esta iniciativa migrante? Sí. Patria Nueva, que a ver si tiene algo que ver con la fundación
honoris causa del Estado 33, Sí. trabajan en conjunto, platíquenos todo eso. Sí, con gusto. De las acciones que emprendió, comentaba el señor Trump en su administración, fue el derogar la acción ejecutiva que planteó Obama para proteger a los Dreamers mexicanos, que no son pocos, son 600,000 personas. Los Dreamers famosos. Así es, que llegaron a los Estados Unidos menores de 5 años, y digamos que el sentido de la orden ejecutiva de Obama para instalar el DACA, que protege a los Dreamers, era que no habían llegado a Estados Unidos por su voluntad, sino llevados por sus padres a un escenario que ellos en el que no pidieron estar. Entonces, digamos que tenían o tienen un asiento tolerado en Estados Unidos, en donde pueden trabajar, pueden terminar, hacer sus estudios, terminarlos, etcétera, e incorporarse de una manera legal a la planta productiva y a la sociedad norteamericana, que tienen que renovar sus expedientes cada 2 años con una conducta ejemplar, y son gente muy valiosa, los Dreamers. 600,000. 600,000. Hay un poco más de 800,000, pero 600,000 son mexicanas y mexicanos. Entonces, derogó el programa DACA el presidente Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos le dio reversa y lo dejó instalado, pero pende de alfileres. Él puede llegar y en un acto de condescendencia con su base electoral decir: le quito los alfileres, se acabó el DACA y repatrienlos. Imagínense qué vamos a hacer con 600,000 personas. Darles trabajo, a ver cómo lo vamos a hacer. Insertarlos en la sociedad mexicana. De hecho, en aquel tiempo tuve oportunidad de establecer contacto con el entonces embajador de Canadá en México, el señor Pierre Allary. Canadá es un país eminentemente integrado por migrantes, y tiene algunos programas que son empáticos con las características de nuestros Dreamers, binacionales, profesionistas formados en escuelas y universidades de Estados Unidos, bilingües o trilingües en muchas ocasiones, y nosotros buscamos a través de un programa que se llama Express Entry, que tuvieran abiertas las puertas de Canadá para que, si no querían venir a México porque no lo querían hacer, con el señor López Dóriga hicimos una vez un ejercicio en el que teníamos a la vez en monitores a 20 representantes de los Dreamers, y les planteábamos esa posibilidad de regresar a México. Decían: no nos revalidan nuestros estudios, tenemos que reponer cuestiones académicas, pero además hay inseguridad, pero además no llegamos y en automático tenemos un empleo. Si conseguimos el empleo, no es lo suficientemente bien pagado como lo tenemos acá. Hay una disgregación familiar porque nosotros tenemos hermanos nacidos en los Estados Unidos, hijos nacidos en los Estados Unidos, y en lo individual a nosotros nos ponen del otro lado de la frontera, y eso rompe con la estructura atómica de las familias. ¿Y eso, ¿no? ¿De qué manera su institución, Iniciativa Migrante, de qué manera ustedes intervienen? Sí, en aquella ocasión logramos que a través del programa Express Entry se abrieran 210,000 visas para que nuestros muchachos pudieran, como comento, si no querían, ante la eventualidad de ser retornados por la derogación del programa DACA, si no querían regresar a México, tenían una alternativa de vida para estar en Canadá. Entonces es abrir el papel social. Sí, no, desde luego, hasta incluso con apoyos del gobierno canadiense. El programa ya existía, solo buscamos la adecuación, la facilitación para que ellos pudieran acceder a esa prerrogativa que plantea el gobierno canadiense, y está abierta. Todavía está abierta. Sí, está abierta. Me temo, licenciado, qué pena que le comente esto, que el señor Trudeau pues no está muy de acuerdo con los lineamientos, sí, fíjese con las reformas. Precisamente en los estudios demoscópicos que valoran la posibilidad de que él sea reelecto o haya un reemplazo en Canadá, uno de los temas torales es que la sociedad canadiense está inconforme
por el flujo migratorio que ha sido aceptado. Y con la reforma al Poder Judicial. Así es. Sí, desde luego, eso también es, digamos que es un tema aleatorio que no solo lo comparten los opinólogos de Canadá y de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Pues se recoge la información que se genera en aquellos países. Estados Unidos, de una manera muy puntual, ha establecido a través de sus medios oficiales, de sus funcionarios, que no ven con simpatía esta cuestión, porque dejan en el desamparo a empresarios que vienen a invertir y dicen, no tengo seguridad jurídica. Y ya Kamala dijo, voy a ir detrás de los cárteles de Sinaloa. Sí. Yo ya tuve esa experiencia, ya conviví con ellos. Creo que fue poco lo que estuvo conectada con el programa de los migrantes, pero viene con esas intenciones, porque claro, el fentanilo está matando cada vez a más estadounidenses. Sí, si me permite ahí, le opino rápidamente y recojo el sentir de muchas y muchos mexicanos. Este es un problema binacional. Sí, absolutamente. ¿No? Debe ser resuelto binacionalmente. Y por un nacionalismo trasnochado, poniendo enfrente el tema de la soberanía, no permitimos el cruce de información y de la cooperación mutua para erradicar el problema. Si hay consumo, va a haber producción. Claro. De droga. Y si hay demanda, pues sí, hay oferta. Y eso evidentemente genera espacios de delincuencia. Y vaya que hay demanda en Estados Unidos. Desde luego, yo le preguntaría a quienes ven a México como el único culpable de este tema, es absurdo. ¿Cómo es que se distribuye la droga en un país territorialmente tan extenso y tan diverso? No es por obra y gracia, como decimos en México, del Espíritu Santo, que la droga llega a las fronteras, vía mar, vía terrestre, y se disemina mágicamente por todos los Estados Unidos. Es decir, tiene que haber por allá también cárteles que operan. Autocrítica. Y por supuesto. También está el problema de la importación y exportación de las armas. Sí, desde luego. Entonces, es una cuestión aleatoria que a nosotros nos afecta en nuestro territorio, porque es un ingrediente que abona a que los grupos delincuenciales puedan hacer frente tú a tú a las autoridades mexicanas. Pero qué bueno que está usted, licenciado. A mí me voy a ir esta noche con una sonrisa en los labios diciendo, ahí está el licenciado Juan José Corrales, porque de verdad qué bueno que esta institución que se llama Iniciativa Migrante, que seguramente está ligada o trabajan juntos con la Fundación Honoris Causa. Así es. Con Marco Tardelli, yo me imagino que están ustedes en constante contacto. Sí, desde luego. Hay una, digamos, colaboración entre la comunidad migrante, nos conocemos. Muchas, ¿no? Porque está la comunidad de las mujeres también, de los derechos humanos. Está, la diáspora se ha organizado, hay un gran cúmulo de clubes de oriundos y de organizaciones pro derechos en los Estados Unidos, y es muy diverso, tan diverso como lo es la sociedad mexicana, que ha trasladado sus costumbres, su manera de vivir a los Estados Unidos, y sí tenemos evidentemente la colaboración, cada quien desde su trinchera, como lo hace nuestra muy apreciada y respetada amiga Gaby Castillo, para hacer visible, digamos, el trabajo comunitario que se hace en los Estados Unidos y en México, entendiendo que el fenómeno migratorio se genera cuando estamos allá, pero nunca rompemos nuestro cordón umbilical con respecto a nuestro país de origen. Esto lo podemos acreditar de una manera contundente. El año antepasado, llegaron a México más de 62 mil millones de dólares. Fíjese. Entonces, no se rompe el cordón umbilical. Eso también hay que evaluarlo, hay que comentarlo. Yo creo que una manera de tomar conciencia
licenciado, una manera de informarse, que es muy importante, es haciendo este tipo de programas, haciendo este tipo de entrevistas y entrevistando a personajes como usted. Muchas gracias, Guadalupe. Porque es una responsabilidad la que tenemos los mexicanos. Estamos a veces sentados en nuestro confort y como que no queremos ya escuchar, ya tenemos demasiados problemas en México para escuchar otros, ¿no? Pero yo creo que es algo que tenemos que leer en los diarios, en la televisión, tenemos que informarnos, sobre todo en estos momentos de elecciones. Sí, hacer visible el esfuerzo que la diáspora mexicana hace en Estados Unidos, que se refleja en las remesas. Por comentarle una anécdota, cuando me hacen favor de invitarme a impartir pláticas a las universidades, etcétera, le digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio, saquen su teléfono celular, pónganlo en calculadora y pónganle ahí 62,000 millones, que de sí es una cifra abrumadora. Ahora yo creo que me aparece. Y ahora multiplíquelo por 18, 17 o 20. Casi 20, exacto. O 20. No les alcanzan los caracteres para el número tan enorme que surge de esta operación. Y eso es lo que eso también confunde un poco, porque dicen, no, pues mejor que se queden allá y seguimos recibiendo nuestro dinero. Nos queda, bueno, pues ese es el mundo ideal, que generemos el dinero, que lo mandemos a México, pero que el Estado mexicano no se responsabilice de nosotros, que no gaste del erario público en nosotros, y esa es una cuestión de verdad que debería el Estado mexicano entender, que como mexicanos que tenemos la garantía constitucional de ser atendidos en todo lo que necesitamos, tengamos una tasa de retorno, digamos, en programas sociales. Las remesas las generamos los mexicanos en el exterior, las y los mexicanos en el exterior. ¿Desde hace cuánto? Y no, pues décadas y décadas y décadas. Y ciertamente hay quienes hacen uso de este beneficio que llega a México para asumir que es producto de su trabajo y no es. Y eso es manipulación, licenciado. Eso es mandar dobles mensajes, eso. Por eso creo que hay que insistir. Yo tengo la fortuna de haber sido nombrada presidenta de honoris causa por esta fundación tan importante del Estado 33. Sí. Y entonces me preocupa mucho ahora que se aproximan los resultados de las elecciones norteamericanas, y me preocupa mucho cómo está desvirtuada la información. Sí, hay la necesidad de hacer visible el esfuerzo de la diáspora mexicana en nuestro país, tanto en la sociedad como en el ámbito público. Parte de esto lo hace el Consejo de Comunidades Hispanas, que, insisto, es presidido por mi estimada amiga Gabriela Castillo. Ellos tienen un programa para colocar campanas que emulan a la campana de Dolores, de la Independencia, en distintos lugares de los Estados Unidos, para que no se pierdan esos rasgos nacionalistas que mucho nos enorgullecen y que prolongan los vínculos de México con los mexicanos y mexicanas que viven allá. Claro. Así es. Fíjese que en la elección del 2018 me preguntaba por ahí algún candidato a la presidencia de la República, oiga, es que no tenemos claro de qué manera las remesas tienen una incidencia económica en México. El Estado mexicano, me decían, no puede meterle mano a las remesas porque ustedes se las mandan a sus familias. Le dije, es una ecuación de lo más sencillo. Cuando nosotros mandamos las remesas a México, nuestras familias las utilizan para el consumo de bienes y servicios. Automáticamente está pagando el 16% de impuesto al valor agregado, que es captado por la Hacienda mexicana y convertido en presupuesto público que se queda en México para atender cuestiones que tienen que ver con salud, con educación, con infraestructura y con seguridad pública. Entonces, de ese dinero, de esa enorme masa económica que llega a México, muy fácilmente se puede distinguir ese 16%, porque es Banco de México quien da la cifra de la cantidad en dólares que llega como remesas a México. Entonces nuestros compatriotas resuelven dos problemas, el económico y el político aquí, el de Hacienda. Así es. Sí, parte de la columna vertebral, digamos, de la economía mexicana está sustentada en el tema de las remesas. Entonces se vuelve una cuestión toral. El Estado mexicano debe propiciar el que los vínculos sigan circulando entre nosotros,
porque si no generacionalmente pues van a ir muriendo las personas a las que se les mandan las remesas, y los mexicanos en el exterior vamos a ir desentendiéndonos cada vez más eso no lo vamos a de nuestra mexicanidad. Sí. Y bueno, pues no lo debemos permitir. El reconocimiento de la sociedad y de los gobiernos estatales y federal de México deben seguir fomentando esos vínculos entre los mexicanos y las mexicanas en el exterior con nuestro país de origen. Bueno, ahora ya por último, porque nos tenemos que despedir desafortunadamente al licenciado Corrales, ¿qué le recomienda a nuestros seguidores en nuestras redes, que son muchas las que tenemos afortunadamente, para que efectivamente se sensibilicen, se comprometan de alguna manera? ¿De qué manera pueden ellos participar en este problema? Una forma de hacerlo es como venturosamente usted nos abre espacios de divulgación de esta temática con un programa prestigiado como el que usted tiene, y los medios de comunicación. Nosotros también tenemos que esforzarnos en hacer visible este esfuerzo que nosotros hacemos desde el exterior. Comentarle brevemente que en base a juicios de protección de derechos políticos que hemos planteado ante los tribunales electorales, en la anterior legislatura federal logramos 11 posiciones, es decir, 11 diputadas y diputados con perfil migrante, que los partidos políticos se vieron forzados a dotarnos de ellos vía los juicios que le comento, y en esta ocasión bajó el número de diputaciones, ganamos un escaño en el Senado de la República, y hoy en día tenemos ya la posibilidad de postular a diputadas y diputados migrantes en 8 estados del país, bajo la ruta de distintos procesos, con mucho esfuerzo por parte de la comunidad organizada que ha empujado estas acciones. No solo es una cuestión que me atañe a mí y a mi organización y a las organizaciones aleatorias, es un esfuerzo de todos y hay que reconocerlo. Hay algunas iniciativas como la del Estado 33 que estarían nutridas de componentes como el que yo estoy comentando en estos momentos, porque es algo complejísimo llevar el escenario público de un país a una latitud distinta, porque físicamente no se puede por cuestiones de soberanía. La única extensión que tenemos en México, por acuerdos, tratados internacionales, no solo para México, sino para otros países, la representación de un Estado solo se logra a través de los consulados y embajada. Así es, así es. Que se entiende ahí también tienen que contribuir. Claro, como territorio mexicano, sí, en otros países. El cuerpo consular más grande que hay en el mundo es el mexicano, sí, que está establecido en los Estados Unidos. ¿Cuántos consulados tenemos? 52 consulados. Bueno, pues, casi los mismos estados. Así es. ¿verdad? México habría que hacer notar que es el país con mayor índice de migración en el mundo. Hay quienes ponen por delante a China y la India, pero ellos tienen más migrantes porque tienen una población abrumadoramente más grande que la mexicana. Claro. Entonces, un pellizco, digamos, en ese sentido nuestro, en ellos es un golpazo enorme, pero en la proporción población índice migratorio, México se distingue en ese sentido, sí, y entonces debería tener un valor superlativo para el Estado mexicano el atendernos, y no es así. La verdad nos duele el que, no obstante la contribución enorme que hacemos a nuestro país, el difundir nuestra cultura, nuestras costumbres tan ricas que son originadas en México, gastronómicamente sí no se ha reconocido. Sí hemos brillado de alguna manera con el cine o con la gastronomía. Bueno, sí, es algo, es algo que se aprecia, pero que tiene, digamos, una avenida por la que ha viajado a través de películas, de documentales, de medios de comunicación, pero le falta al Estado mexicano fortalecernos allá y acá, Guadalupe. Así es, licenciado. Pues no sabe lo que le agradezco, lo felicito. Muchas gracias. Por estar a la cabeza de esta iniciativa migrante. De verdad, a mí en lo personal me estimula mucho escucharlo. Muchas gracias. Y me da esperanzas, porque pues ahora vamos a
tener otro gobierno que espero que también que sea sensible, a nuestra problemática. ¿no? Con la nueva presidenta de la República. Así es que le agradezco mucho al licenciado, vamos a decir bien correctamente, Juan José Corrales Gómez. Muchas gracias y le deseo la mejor de las suertes y lo que yo pueda hacer por ustedes, un pequeño granito de arena. Muchas gracias. De mil amores. Quisiera rogarle 2 minutos únicamente para concluir la información. Estamos ahorita esforzándonos en generar una figura que se ha denominado como sexta circunscripción, es decir, una circunscripción virtual para el exterior. Ahora tenemos dividido el país territorialmente en 5 circunscripciones, pero por la misma cuestión de soberanía no podemos establecer nosotros una circunscripción territorial en Estados Unidos. Estamos considerando algunos factores, como los lugares donde hay mayores asentamientos mexicanos en Estados Unidos, como son California, Texas, Illinois, Nueva York, y hacer un distrito más para el resto del mundo. Tenemos asentamientos importantes en Canadá, en España y otros países, y la idea es ya no depender de las listas plurinominales de los partidos políticos, porque son lugares que ellos entienden que privilegian a sus cuadros distinguidos y no los quieren soltar. Entonces, la opción que estamos analizando, Guadalupe, tiene que ver con dislocarnos de esta situación y tener incluso la posibilidad de votar directamente por las candidaturas que sean postuladas y tener nuestros representantes públicos a nivel federal. Eso sería maravilloso. Y estatal. Sería maravilloso. Estamos trabajando muy fuerte en eso, lo estamos haciendo incluso de la mano del INE, a quien le pedimos que nos acompañara en ese esfuerzo, porque es la institución que más información histórica tiene en la construcción de los procesos democráticos de México, y muy asertivamente nos han dado la bienvenida. El viernes de la próxima semana tenemos una sesión, nuestro grupo interdisciplinario que estamos construyendo este documento con ellos para que nos doten de insumos que nos permitan tener una claridad y una sustentación legal y aritmética para que cuando llegue a manos del legislativo este documento digan, pues, ¿qué le hacemos? Tenemos que darle el sí. En eso estamos, Guadalupe. Ay, pues lo felicito muchísimo, es optimista todo lo que nos comenta, muy optimista, y bueno, yo estoy segura que muchos de ustedes se les ha prendido el foco, han de haber dicho, pues sí, es por ahí, no hay de otra, ¿verdad? Si no nos unimos, si no nos informamos, si no nos responsabilizamos, pues no salimos adelante, y sobre todo nuestros migrantes son los que pagan los platos rotos. Yo le agradezco mucho al licenciado Corrales, le agradezco mucho a ustedes su atención, su lealtad, y nos vemos, como saben todos, cada 8 días con una nueva entrevista aquí en el mundo de Guadalupe Loaesa. Muchas gracias.